ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico. Es un placer otra vez estar con ustedes para discutir el tema más importante de la semana. Me presento, yo soy Javier Molina, y antes de iniciar con el análisis, quiero saludar a mi gran amigo Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Hola, tocayo, muy bien, aquí un gusto estar esta semana contigo, con todo el auditorio, analizando el tema de interés nacional e internacional más importante. Así es, vamos a discutir sobre el outsourcing, nuevo enfrentamiento entre AMLO y el empresariado. Como ustedes saben, el presidente acaba de presentar apenas el 17 de noviembre una iniciativa para regular el outsourcing, y esto ha generado una nueva etapa de tensiones entre el sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una más, porque ya saben que traemos el tema sobre las empresas factureras, sobre la si no se les debe o no deducir impuestos. Entonces, pues para iniciar, tocayo, ¿tú cómo ves el asunto? Yo creo que primero que nada hay que explicarle a la gente qué es el outsourcing, ¿no? Así es, hay que contextualizar un poco este asunto para aquellos que nunca han tenido la desgracia de trabajar en esta cuestión del outsourcing. Les explico que básicamente es que tu empresa, para la que estás trabajando, no se hace cargo de la administración de tu cargo. Esto quiere decir que no se hace cargo básicamente de tu nómina, de tus derechos laborales, y que eso pues básicamente se traduce en que se puede excluir fácilmente tus derechos a la sindicalización y sobre todo a la seguridad, ¿no? A la seguridad social, que eso es un tema muy fuerte y que vamos a discutir también. Quiero adelantarles también que hay condiciones para este outsourcing, que se supone que no debes tener el 100% de tus empleados dentro de este esquema laboral. Debe estar justificado, no puede ser todos tus empleados ni de todas las ramas, y que no puedes tener dos empleados con diferentes modelos, ¿no? O sea, quiere decir que si a mí y a ti nos contratan por un sueldo, tienen que estar todos bajo este mismo sueldo, bajo ese mismo esquema y bajo ese mismo patrón. Lo que hacen muchas empresas es que aún teniendo diferentes empleados de diferentes ramas, los meten en diferentes outsourcing. ¿Esto para qué? Para decir que tienen un solo trabajador o dos trabajadores, y pues aumenta el subregistro, ¿no? de los empleadores y de los trabajadores. La propuesta que mandó Andrés Manuel es una iniciativa que intenta prohibir totalmente la subcontratación de personal, ya sea en ambiente público o privado. También intenta regular que si vas a hacer la subcontratación, sea el gobierno quien te diga a quién puedes subcontratar y a quién no, y que estas agencias que subcontratan no sean de las veces. Se calcula que hay un aproximado de 4.6 millones de trabajadores que viven bajo estas condiciones, y pues bueno, básicamente se perdió muchos derechos laborales, antigüedad, pensión, fondo de vivienda, liquidaciones dignas, préstamos, utilidades, y pues esto ya dijimos que lleva a la defraudación fiscal y también a tener menos cotizaciones en el IMSS, ¿no? O INSABI. Esto también es un tema de salud, ¿no? Te quiero comentar que algunos de nosotros que trabajamos en hospitales, podemos ver que mucha gente, muchos pacientes son de call center, de tiendas tipo Electra, incluso el personal que está en los hospitales de limpieza, de seguridad, el mismo personal de salud, estamos subcontratados muchas veces, y que bueno, esto disminuye evidentemente las prestaciones, prácticamente inexistentes, disminuye los salarios. El sector salud percibe menos cantidad de la que debería de percibir, pero sí atiende a una masa subregistrada, ¿no? A una población que no tenía en cuenta, y que por eso tenemos servicios de una calidad bastante deficiente en el tema de la salud pública en México. La verdad es que está bastante triste el asunto. Yo espero que nunca tengan la necesidad de trabajar en un outsourcing,
Se supone que el beneficio que daban los outsourcing era la facilidad de la gestión de recursos humanos, económicos y tiempo para la empresa, pero la verdad es que esta carga solo la ha llevado el trabajador a costa de todos sus derechos, y me parece una propuesta interesante, pero que se va a relacionar todavía con el poder político. Justamente van a tener una reunión Andrés Manuel con los empresarios para ver cómo queda este ajuste económico, y que pues básicamente vamos a ver todavía a que se vote en la Cámara de Senadores y Diputados. Mi tocayo, ¿tú cómo lo ves? Es importante que se empiece a discutir este fenómeno, sobre todo que el presidente López Obrador se sostenga sobre la legitimidad que le dio el triunfo 30 millones de mexicanos en las elecciones de hace 2 años, en el 2018, porque lamentablemente históricamente la clase trabajadora se ha visto perjudicada a lo largo de las últimas 6-7 administraciones neoliberales que hemos tenido en el país. Hay que recordar que los derechos laborales antes de los 80s y 70s que tenía la clase trabajadora eran mucho mejores a las nuevas generaciones que nos toca vivir en este sistema en donde se nos baja como clase trabajadora. Todo esto fue producto de una revolución. En 1910 se dio un levantamiento armado en donde a lo largo de 10 años de lucha y con la pérdida de vida de 500,000 mexicanos en un enfrentamiento armado y otros 500,000 mexicanos por cuestiones de hambruna, o de falta de servicios o de enfermedades, 1,000,000 de mexicanos fallecieron, pero fue producto de un levantamiento social en donde las fuerzas políticas se vieron la necesidad de otorgarle derechos a la clase trabajadora mexicana, en donde se vio trasladado el otorgamiento de servicios públicos como salud, en donde, por ejemplo, una de las prestaciones más importantes, que el patrón, el Estado y el trabajador tenga derecho a recibir una salud pública para cubrir cualquier etapa de una enfermedad o un accidente a la persona que está trabajando, o se pueda cubrir estas etapas a la familia. Entonces, últimamente, en las administraciones anteriores de nuestro país, han ido sistemáticamente minando los derechos de los trabajadores que costaron su sangre, sudor y lágrimas, y han hecho que la clase trabajadora, las nuevas generaciones, ya no tengan la posibilidad de tener los mismos servicios que gozaban la clase trabajadora mexicana. Y este esquema entra al outsourcing. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste muy bien, no directamente no estamos trabajando para la empresa a la que le vendemos nuestros servicios, tanto profesionales como fuerza de trabajo intelectual o física. Es decir, yo les quiero poner un ejemplo. Yo hace tiempo estuve trabajando en una agencia de publicidad, oficialmente ganaba 3 salarios y medio, pero trabajaba para 6 empresas vía outsourcing, de las cuales 4 eran de Campeche y 2 eran de Puebla. Entonces, oficialmente yo cotizaba ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social salario y medio, y obviamente también ese salario y medio de cotización también se había reflejado en mis puntos de Infonavit. Obviamente, a este paso que voy, yo nunca voy a poder tener los suficientes puntos para poder adquirir un crédito de vivienda, que es una concesión de las luchas sociales y políticas que les acabo de hablar hace tiempo. Y obviamente, pues con esos puntos que tengo del Seguro Social, pues lo que yo voy a calzar más adelante ni afuera, pues va a ser de risa. Voy a llegar a la tercera edad y no voy a tener una pensión digna, ¿no? Porque ¿qué voy a poder ahorrar yo con una cotización de salario y medio con ese esquema, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente López Obrador es un buen mensaje lo que está mandando, de que está consciente de que la clase trabajadora está viviendo situaciones difíciles, pero otro asunto es que el sector empresarial es uno muy poderoso y muy importante. O sea, ya han tenido a lo largo de estos 2 años, como lo había dicho al inicio de este programa, una serie de conflictos, la élite política y la élite empresarial, porque en estas administraciones pasadas la élite económica sometía a la élite política como simples administradores, gerentes de lo que es el aparato burocrático del Estado, y obviamente en la elaboración de leyes que eran en beneficio de ellos. Entonces, yo solo espero que el presidente López Obrador, dentro de esta rebatinga de negociaciones, pueda beneficiar a la clase trabajadora que nos hemos visto perjudicados, pero también creo yo que estos sectores empresariales van a tratar de fortalecer a los partidos y grupos políticos que en su momento fortalecieron en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo con leyes en beneficio de ellos, y la primera aduana de este conflicto se va a ver en las elecciones del 2021. Creo yo que es importante que haga esto bien el presidente López Obrador, de regular la contratación vía outsourcing, porque es en detrimento de toda la clase trabajadora. Y ojo,
esto también es una gran crítica que le hago a los profesionistas. Generalmente el estudiante universitario al salir al mundo laboral ya no se considera un trabajador. ¿Por qué? Porque ya se convierte en godín, porque ya se convierte en ingeniero, porque ya está trabajando directamente en despachos, pero no olviden que ustedes venden su fuerza de trabajo intelectual, así como los médicos que nos describías tú, Iván, ustedes venden una fuerza de trabajo intelectual, pero sigue siendo tal cual su forma de sobrevivir, al igual que el albañil tiene que vender su fuerza de trabajo física, o el trabajador en la fábrica que tiene que vender su fuerza de trabajo mecánicamente para la elaboración de productos, ¿no? O el call center, que tú vendes un servicio, ¿no? Al frente de una computadora y una diadema para contestar llamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que los empresarios no le van a perdonar esto a López Obrador. Ya se le están juntando muchas medidas que van en contra de sus intereses, pero ojo, nuestra obligación como ciudadanos, como clase trabajadora, ya sea que vendamos servicios intelectuales en términos profesionales o nuestra fuerza física, tenemos que respaldar a un presidente que nivele más o menos el nivel de desigualdad que hay entre lo que es el capital y la clase trabajadora, porque lamentablemente hay cuerpos organizados que tienen una gran capacidad de influencia política. Ya lo acabamos de ver con los militares, con la capacidad que tuvieron de presionar a López Obrador para que se liberara Cienfuegos en Estados Unidos y se utilizara la Cancillería mexicana para presionar. Pues también los empresarios le van a meter dinero al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano, pues para recuperar terreno en el Congreso de la Unión y tratar de evitar que se apliquen leyes que perjudiquen los intereses que les benefician, como el esquema de contratación vía outsourcing, tocayo. Así es lamentable, y pues yo también les hago un llamamiento a todos los compañeros que nos están viendo. Los empresarios se organizaron, los militares ya se organizaron también, y nosotros para cuándo, ¿no? Muchos de mis compañeros médicos están actualmente en pandemia trabajando, arriesgando su vida, y están en su contratación, sin derecho ni siquiera a una cama que ellos mismos atienden, ¿no? Es terrible. Yo espero que el pueblo trabajador se dé cuenta del poder que tiene, que se organice en sí mismo. Y pues bueno, mi tocayo, como siempre fue un gusto estar contigo esta semana y esperamos vernos la próxima. Así es, no olviden compartir en sus redes sociales, que gracias a ustedes, amigos, ya rebasamos las reproducciones semanales de cada emisión a las más de 7,000. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.